Hola a todos, ¿cómo están pasando? Espero que estén todos bien de salud en sus casas, haciendo la cuarentena como corresponde. Hay que cuidarse. Bueno, lamentablemente en estas condiciones tenemos que seguir con el curso y bueno, les grabé este video para ver si aportamos algo a la reflexión alrededor de la figura de Varela y de la obra de Varela. La intención en este momento para nosotros es no solamente comprender en qué consistió la reforma vareliana, quién fue Varela, el hombre, su pensamiento, eh, sino también una comprensión del valor que puede tener Varela hoy para nosotros. Y bueno, desde la escuela Varela y Artigas son como figuras mitológicas que están una al lado de la otra. Una figura militar por un lado y la figura civil educadora de Varela. Esas dos figuras concentran y sintetizan, creo que la identidad nacional hoy. Eh, de manera que Varela es casi como una unanimidad, es decir, todos consideran a Varela como una especie de héroe nacional. mm, eh, y bueno, el que hay un antes y un después en el Uruguay, en términos de la política, en términos de la economía, en términos de, ni que hablar de la educación y de la cultura, hay un antes y un después de la reforma vareliana. Entonces, el impacto que tuvo Varela en la cultura uruguaya, en la educación específicamente, es innegable y es importantísimo. Todavía hay que aquilatar aún más ese impacto que es perecedero, que existe hasta ahora y seguirá. Sin embargo, cuesta creer que una figura tan unánime como la de Varela en su momento tuvo detractores furibundos, eh, críticas muy severas. Hay un autor que, bueno, no se los recomiendo para el curso en sí porque digamos que la temática del curso va por otro lado, pero es la obra de este autor que es Jaime Monestier, se llama El combate laico, y lo que hace es un análisis de toda esa dialéctica, esa verdadera lucha ideológica que se vivió alrededor de la figura de Varela después que Varela fallece. ¿Sí? Ustedes saben que Varela falleció un 24 de octubre de 1879, ¿no? Y en ese entonces el presidente era un militar. Había en el Uruguay una dictadura militar a cargo del general Lorenzo Latorre, el coronel Lorenzo Latorre. Y el presidente, apenas fallece Varela, saca un decreto para hacerle honores de ministro. A pesar que Varela no era un ministro de Estado, fue un inspector de escuela, fue un director de la educación pública, y debería ser algo así como hoy en día el cargo del director de la ANEP, ¿no? O en algún otro caso, este, el consejero, el primer consejero de la educación en el Uruguay. Sin embargo, Varela recibió exequias, digamos, los funerales de Varela fueron del orden de ministro de Estado, así con toda la pompa. El féretro de Varela fue llevado, acompañado por una multitud de jóvenes que avivaban a Varela, le reconocían, bueno, la obra realizada. Había fallecido además muy joven, con 30 y pocos años, 34 años. Y bueno, y los diarios de la época todos coincidieron en decir, bueno, que fue, bueno, un lamentable deceso, con mucho dolor, la gente acompañó, una pérdida irreparable, había expresiones de todo tipo sobre ese hecho, ¿no? Que conmocionó la sociedad montevideana de aquel entonces.
Eh, Sin embargo, no se manifestaron en su momento las voces disidentes que estaban, y que habían muchas, entre ellas la del propio Juan Zorrilla de San Martín, que esperó a la semana, largó un artículo ya analizando los funerales, diciendo, bueno, algo así como bueno, siempre es un dolor perder una persona tan joven que se ha dedicado a las funciones públicas como Varela, pero ya hizo una breve crítica, una crítica muy sutil, diciendo que, bueno, por el hecho de haber sido, bueno, una persona conocida y que fallece, eso causa dolor, pero entendía que era exagerado hacerle honores como si fuera una especie de héroe, una especie de paladín de la democracia. Y a partir de allí empezaron a salir más artículos y empezó a despacharse toda la intelectualidad contraria a Varela, que había una gama bastante amplia. Obviamente los sectores conservadores que tenían a la Iglesia como su centro ideológico, este, no les gustó el materialismo de Varela, el positivismo de Varela, que los alejaba de la espiritualidad, de la fe, de la religión. Pero paradojalmente fueron los liberales, los jóvenes liberales, que se dividieron y formaron, bueno, una polarización política, ideológica, de debate muy fuerte durante los primeros años seguidos a la muerte de Varela. Ya en el 79, 80 y otros años, y años después, salieron artículos en los distintos periódicos, ¿no? Periódicos que apoyaban la figura de Varela y otros que no. Bueno, hubo un debate muy fuerte. Incluso en el Ateneo usted sabe que fue fundado en el 77, 1877, con la fusión de algunas instituciones académicas, como un grupo literario, la, la, facu, la Facultad de Ciencias Naturales, habían grupos académicos que se unieron y formaron lo que se llama el Ateneo, y para difundir el conocimiento y la ciencia, ¿no? Bueno, la comisión directiva del Ateneo al año siguiente decidió hacer un homenaje con una jornada literaria en homenaje a José Pedro Varela. Y ya al interior del Ateneo empezaron a ver los que estaban en contra y a favor de ese homenaje. ¿Y cuáles eran los argumentos? Bueno, yo voy a permitirme leer de la obra de justamente Jaime Monestier, que se llama El combate laico, que es una obra que la estoy usando y se la puede usar como sacar anecdotarios para ir construyendo esa comprensión de Varela, ¿no? Que es un poco más compleja de lo que uno suele suceder, ¿no? Habían ocurrido antes de esa propuesta del Ateneo, del primer aniversario de la muerte de Varela, que fue en el año 80, eso, un incidente en el cementerio. El director de cementerios prohibió que se hiciera uso de la palabra frente a la tumba de Varela. ¿No? O sea, mucha gente se oponía. ¿Y por qué se oponían algunos liberales? Porque no admitían que alguien que se define como demócrata estuviera al servicio de una dictadura militar. Entonces, para muchos era un traidor a la democracia, por más que haya hecho un trabajo muy bueno en términos de
función pública, era una traición a la democracia poner esos talentos al servicio de una dictadura. Bueno, los demócratas liberales que defendían a Varela decían, no, pero en realidad él estaba en el marco de un régimen militar, antidemocrático, despótico, sanguinario, todo lo que le dicen, pero era la forma de poder en esas condiciones aportar algo para la democratización del país y que la dictadura terminará, pero el sello democrático del ciudadano formado en las luces por la reforma vareliana, eso quedará, permanecerá siempre. Entonces, siempre había argumentos o en contra o a favor de Varela en ese escenario. Pero a modo de ejemplo, voy a referirme hoy a un incidente especial que es el Ateneo, en ese centro académico que reunía a filósofos, literarios, políticos, etcétera, etcétera, pero era una institución, el Ateneo, que buscaba ser apolítica, o sea, una institución exclusivamente académica. Y entonces se propone, una parte de esa institución propone rendirle un homenaje a Varela. Previamente ya habían dos posiciones muy fuertes que estaban representadas por dos diarios, digamos. Había muchos diarios en aquel entonces, mucho más que ahora, muchos periódicos. Pero uno de ellos podría ser como el más importante difundidor de las ideas contrarias a Varela, a los homenajes a Varela, y otro ese sería el periódico La Razón. Y el periódico El Siglo sería el periódico, digamos, favorable a la idea de Varela. A modo de ejemplo, vean bien lo que dice en el periódico La Razón, uno de los que allí escriben. Cito solamente un párrafo, dice así: los hombres honrados no deben con su concurso apuntalar los gobiernos usurpadores. Ya uno habla de honradez, Varela fue honrado, sí, todo bien, pero lo que decía este articulista, que era un hombre muy importante de la época, era decir, impugnar eso, ¿no? La verdadera honradez no debería estar al servicio de gobiernos usurpadores o antidemocráticos, despóticos, sanguinarios. Esas eran algunas de las expresiones que aparecían en la época. Perdón. Bueno, en cambio, El Siglo, por ejemplo, favorable a Varela, también escribió sendos artículos, defendiéndolo. Dice, por ejemplo, El Siglo, uno de los articulistas del Siglo, dice: los hombres honrados, en respuesta a lo que acabo de leer, ¿no? Claro que lo que estoy haciendo ahora es leyendo un párrafo representativo de todos artículos muy extensos, verdaderamente filosóficos, sobre la postura favorable o, digamos, desfavorable a Varela. El periódico El Siglo, que representa toda una doctrina favorable a Varela, decía: los hombres honrados no deben negar su concurso al país, a pretexto de, al servirlo, servirían a los intereses de los que mandan. O sea, un hombre honrado no puede tomar como pretexto de que, bueno, el gobierno es despótico, eso es lo que quiere decir, ¿no? El gobierno es usurpador, todo bien, pero eso no es motivo para no brindar servicios a la patria. Bueno, ese era digamos, el contexto ideológico principal, digamos, la polarización. Estoy esquematizando en dos polos, aunque la gama es mucho más variada, ¿no? La gama ideológica. Entonces, ¿qué ocurrió el Ateneo? ¿Qué ocurrió?
bueno, se propone esa velada literaria en honor al fallecimiento de Varela, en honor a la memoria de Varela. Y bueno, y ahí empiezan a haber críticas de muchos de los intelectuales. Algunos de los que propusieron la velada en honor a Varela, bueno, son favorables a la figura de Varela, se preguntaban, ¿el Ateneo del Uruguay, el Ateneo del Uruguay desnaturalizaría su misión conmemorando la muerte de José Pedro Varela con una velada literaria? Se preguntaban, ¿no? Porque había causado tanto revuelo esa propuesta. ¿eh? Este, en ese debate que se dio en el Ateneo, entonces se propuso reunirse todos los integrantes, todos los grupos favorables o desfavorables en el Ateneo antes de tomar la decisión para rever esa decisión, a ver si se hacen o no. Entonces, si se hace o no ese homenaje. Y bueno, se reunieron, se propuso primero discutir. Entonces, se aprobó, ¿no? La discusión, y eso concitó un interés impresionante en Montevideo. Mucha gente que no tenía nada que ver con el Ateneo iba a escuchar, a ver los discursos, el debate que se iba a desarrollar allí. José Pedro Ramírez, uno de los más enfervorizados enemigos de la realización de la velada, José Pedro Ramírez, expresó que la juventud que había asistido al entierro de Varela estaba corrompida hasta la médula de los huesos. Quienes se oponían a las honras, bueno, eso lo decía uno de los que se oponía justamente a las honras de Varela, justamente Pedro Ramírez, pero había gente que estaba a favor, por ejemplo los que proponían el homenaje. Eso decían algo así como no se estaban violando, a ver, quienes se oponen, consideraban que quienes se oponen a la velada, quienes se oponen al homenaje, a la velada literaria, que era un homenaje, según los que proponían algo técnico, apolítico, una velada literaria, solo que en homenaje a Varela, que además lo consideraba una figura no política, sino una figura técnica de la educación. Ellos dicen, bueno, que quienes se oponen están violando el estatuto del Ateneo, que no es político. Bueno, y ahí comenzó el tema del debate, ¿no? Entonces, las dos líneas ideológicas que se enfrentaban, vamos a decir así, en el Ateneo, una tenía que definía todo su arsenal argumentativo contra Varela en la idea de la cuestión de moral política. Hay una cuestión de moral política por detrás de la figura de Varela. Y la cuestión es, bueno, si tú sos demócrata, no tenés que ponerte al servicio de una dictadura. Trabajar para una dictadura no se es demócrata. Por más cosas buenas que hagas. Eso es más o menos la idea, muy simplificada, ¿no? Que estoy tratando de transmitir de los que se alineaban a esa oposición a la figura de Varela como una figura a ser honrada en el marco de la democracia liberal, etcétera, etcétera. Bueno. Lo consideraron un tránsfuga político. Voy a leer lo que dice Vázquez y Vega, quizás uno de los más fuertes opositores a la figura de Varela. Apena, dice Vázquez y Vega, apena el espíritu y causa dolor profundo observar hasta dónde ha llegado la perversión moral y la corrupción de las conciencias. Gran parte de la juventud inteligente de nuestro país pretende ensalzar hasta las cumbres de la gloria al tránsfuga político José Pedro Varela, al brazo quizás más inteligente del tiranuelo más audaz y más sanguinario que haya tenido la República, el dictador Latorre.
Y continúa, dice, José Pedro Varela, que no tuvo empachos de hacer reverencias al tirano, llegando hasta expresarle servilmente en una oratoria que había sabido cubrirse de legítima gloria por haber coadyuvado a sus propósitos, no merece, no puede merecer, nunca merecerá la apoteosis que con especialidad quieren hacerle los que han participado de sus triunfos y de sus glorias, de los triunfos y glorias de haber puesto sus facultades al servicio del déspota letal que ha enervado los caracteres, que ha humillado la dignidad del ciudadano, que ha arruinado al país y que ha insultado la majestad de la patria. Oh, mira qué palabras fuertes, muy fuertes, en contra de esa figura de Varela. Dice Prudencio Vázquez Vega, porque esto lo dice en una tesis, él desarrolla una tesis para presentarla en el Ateneo para discutir. Y vean bien lo que dice, continúa expresando, en otra parte dice así, pero ¿por qué fue tránsfuga José Pedro Varela? Por esta sencilla razón, por haber desertado de su partido, de la Constitución y de las instituciones patrias, para poner su inteligencia al servicio de la ilegalidad y del atentado. Habrá, si se quiere, procedido con sinceridad Varela, pero es indisputable que ha causado un gran mal a la República. Por lo general solo se ve el hecho del adelanto de la educación, pero no se mira, porque no es tan hiriente, porque no se difunde más, otro hecho correlativo a que se ha concurrido eficazmente, el hecho de la relajación de los espíritus y de la degradación de la conciencia moral por la influencia maldita del despotismo, la influencia maldita a que no han podido sustraerse gran parte de nuestros conciudadanos. Así que más allá de esa obra, según esta postura, de esa obra indiscutible en términos de educación, hay otra cosa, un fondo político, de moral política, que hay que considerar, y que esto se ha hecho en el marco de la ilegalidad, porque toda dictadura es ilegal. Es ilegal porque está fuera de la Constitución, opera contra las instituciones democráticas, como por ejemplo el Parlamento, y contra las leyes, contra la legislación, contra la Constitución. Bueno, y ahí el argumento más, creo yo, más fuerte, de crítica a la figura de Varela, ¿no? Ahora, este artículo de Vázquez y Vega produce inmediatamente otros que le escriben, contestando airadamente, incluso dentro del propio liberalismo. Prudencio Vázquez y Vega es un liberal. Vean lo que dice un artículo que le contesta a Vázquez y Vega, a Prudencio Vázquez y Vega, ¿no? Que salió en un diario, La Tribuna Popular. Dices, el artículo incluso se titula Pobres Diablos, pobres diablos. Una parte dice así, cada uno hace lo que puede y no lo que quiere, y ese pobre diablo de filosofastro mitagogo, un neologismo bastante despectivo, ¿no?, cree llegar a la inmortalidad a fuerza de injurias y groseras vulgaridades a la faz de un hombre cuyo nombre venerado es bendecido por las gentes honradas y al que millares de niños deben el haber sido arrancados de la ignorancia y la rutina. El ciudadano cuyo nombre atravesará los límites de su país y hará que la República del Uruguay sea conocida en el extranjero por otra cosa que sus revoluciones y las declamaciones vacías de ciertos leguleyos que la arruinan y deshonran. O sea, he ahí planteado, digamos, con esa breve lectura, el debate ideológico
Ahora bien, si ustedes leyeron a Alcione Cheroni o al propio Arturo Ardao, que analizan el escenario ideológico del positivismo en el Uruguay, la entrada del positivismo en Uruguay, que está asociada con Varela, ¿no? Varela fue un gran promotor del positivismo en Uruguay. Sabemos que allí podemos distinguir varias líneas ideológicas. Más allá de esta polarización que se produjo y que mostró la idea de esta polarización que se produjo, o sea, las diversas fuerzas ideológicas se concentran en dos posiciones. Esto permite ver, aquilatar la figura de Varela como una figura no tan unánime, es más controvertida y quizás merezca una atención más detallada, un análisis más maduro para su mejor comprensión. No vamos acá a plantear la figura, a plantear la idea pueril de, bueno, si Varela no es un negro, entonces es un, es un déspota, es alguien que no sirve, hay que criticarlo. No, no, no. Creo que incluso para aquellos que quieren reconocerle la figura de Varela, es bueno reconocerla en su justa medida, viendo las luces y sombras que puede generar una figura. La idolatría vacía es tan mala como la crítica ciega, ¿sí? Entonces, esto puede aportar entonces a la comprensión, pero ¿cuál era el escenario ideológico de Montevideo en ese contexto de la reforma, un poco previo y después? Yo le planteé esta polarización fue después de la muerte de Varela, pero previo a la reforma y durante la reforma siempre estuvieron en debate explícito, a veces implícito la mayoría de los casos, entre posturas como el catolicismo tradicional, que se aglutina alrededor de la figura de el arzobispo de Montevideo, el señor Mariano Soler, bueno, que es la figura más tradicional, católica, religiosa, es un resabio de las viejas estructuras, yo diría, del pasado. Luego tendríamos una especie de racionalismo espiritualista desarrollado en la filosofía, eh, más bien en la Facultad de Derecho, en la universidad, pero la más tradicional, una universidad más tradicional. Ahí hay un racionalismo espiritualista, vamos a decirlo así, o sea, un grupo de personas, de intelectuales que creen bueno, en la cultura, pero también creen en los valores del espíritu, del alma, etcétera, etcétera. Y luego una nueva filosofía que empezó a gestarse, a difundirse más bien, ¿no? A partir de la creación de las facultades de ciencias, vamos a decir, ¿no? Biología, las ciencias naturales, medicina, etcétera, que van a tener una visión más cientificista del mundo, del ser humano, de la sociedad. Bueno, en el marco de la difusión de la ciencia y de la comprensión y difusión de la ciencia, ellos son los que van a ser los principales divulgadores del positivismo. Que precisamente el positivismo, recuerdan ustedes que es la filosofía que busca justamente la expansión de la ciencia, ¿no? Y considera solamente válido el conocimiento que es experimental, científico, comprobable. Bueno, Varela representa el positivismo. Hay todavía otras vertientes ideológicas en Montevideo, ¿no? Algunos espiritualistas y otros no. Y todas esas corrientes, una buena parte de esas corrientes se opusieron al positivismo difundido por Varela y muchos otros. El positivismo para algunos era algo así como un materialismo pagano que viene a apartarnos de la fe y de las cuestiones del espíritu y del alma, más noble del espíritu humano. Entonces hay que combatir el positivismo.
Otros consideran que el positivismo no es más que un materialismo instrumental que nos va a poner al servicio de de la potencia, por ejemplo, Norteamérica, mm, que viene con esa idea materialista de la producción, eh, este, este, fuera de la dignidad humana, de los valores más elevados. Este, entonces hay muchos argumentos contra el positivismo, pero el positivismo se presenta como una fuerza pujante, ideológica, pujante en ese momento, porque era, digamos, los jóvenes más progresistas los que la difundían, una mirada más científica de las cosas. Este, bueno, ese es un escenario ideológico. A mí me gustaría que el trabajo que ustedes presenten no excedan las 5 páginas. Poca cosa, letra Arial 12, interlineado sencillo, en formato digital, Word. Un trabajo de análisis. En ese análisis yo quiero que ustedes hagan lo siguiente. Reconozcan las diversas fuerzas ideológicas que están en ese contexto. Yo mencioné algunas, no están todas acá, las que mencioné. Y sus representantes claves, por lo menos un representante clave de cada una de las líneas ideológicas montevideanas que componían el escenario filosófico del Montevideo durante la Reforma. Luego traten de ver en qué consistió la Reforma, qué se creó, qué se organizó, qué se hizo concretamente. Y por último, vean qué legado nos puede, ahí hacen una pequeña reflexión de qué legado queda hoy, qué cosas nos queda por hacer a partir de ese legado de Varela. ¿Qué les parece? Un análisis, simplemente, donde ahí aparece una parte descriptiva de cómo fue el asunto, las líneas generales que se hizo, y bueno, animarse a ver el legado significa la herencia que nos dejó esa reforma y las ideas de Varela hoy. Bueno, que pasen muy bien, que descansen, cuídense, salgan lo menos posible. Esperemos que todo esto pase para poder volvernos a ver de forma personal en el aula, que es lo que más me gusta a mí. Bueno, que pase muy bien, espero que sí haya servido esta charla. Ustedes pueden incluso participar grabándome algún video cortito y